Bien, vamos a adelantar la clase de hoy. Ya con esta clase ya entonces sería el segundo parcial. Entonces, probablemente el segundo parcial que será dentro de 2 semanas, una cosa así. Y entonces ya vemos el segundo parcial que tiene que ver con el tema sobre las líneas de, o sea, todo lo que dimos después que paramos el parte anterior hasta este tema que van a ser el equipo de bombeo. Todo lo que es las redes y el equipo de bombeo y lo que vimos, lo que no llegamos a ver en el parcial pasado. Entonces, para que ustedes vayan trabajando en eso. Bien, el tema de hoy vamos a estar viendo sobre las estaciones de bombeo. ¿Sí? Realmente estructuras que están destinadas a elevar el fluido, es decir, nosotros tenemos la toma o el tanque o donde tenemos el agua y tenemos que llevarlo a otro punto, pero no tenemos una diferencia de elevación que permita que el agua se mueva en una forma por gravedad. Entonces, para esto se utiliza estos equipos que lo que hacen es que tomar el agua y someterle una energía que entonces esa energía va a ser suficiente y nosotros lo que queremos calcular es que esa energía sea suficiente para poder que el agua nos llegue en esa cantidad, en una cantidad y que sobrepase la energía requerida. Y esa energía requerida normalmente es la diferencia de elevación más las pérdidas que se da entre ambos sitios, entre el punto de la toma y el punto de la descarga. Una estación de bombeo, como la que ven en la imagen, es una casa, una caseta, en la cual están adentro todos los sistemas de bomba, de acuerdo a la configuración que nosotros hemos elegido, para que lleve el agua hacia el punto de descarga. Entonces, como ya mencioné, cuando esta agua no puede llegar por gravedad al destino, entonces vamos a necesitar un sistema que nos levante esa energía y pueda llevar esa agua de ese punto desde el punto que la toma hasta el punto de la descarga. Entonces, para ello nosotros vamos a tener el cárcamo, que es la misma bomba, bueno, la parte de la bomba, el motor, el sistema de succión, y ya de allí va a una tubería, y de esa tubería va a la descarga. Vamos a tener también un sistema de niveles de flota o niveles de presión que tengamos nosotros entre donde vamos a descargar, si es que vamos a tener los controles allá, o donde estamos succionando el agua. También podemos encontrar válvulas, y estas válvulas son algunas reguladoras de flujo para que el flujo no se me regrese, o algunas reguladoras o válvulas para evitar los llamados golpes de ariete, debido a que cuando se cierra el sistema, entonces el agua va a comenzar, ya que usted estaba bombeando hacia un punto más elevado. Cuando usted cierra ese punto, es decir, usted cierra la entrada de agua, entonces el agua va a comenzar a regresarse hacia atrás y puede deteriorar el sistema de la bomba si no tenemos algún tipo de válvula que me sirvan para controlar ese fluido. ¿Cómo dimensionamos los equipos? Bueno, aquí tenemos el esquema, aquí hay otras bombas, aquí tenemos la parte del motor, parte de todo el sistema que tiene. Aquí tenemos algunas vistas de las válvulas. Aquí estamos. Las válvulas. Aquí tenemos entonces, para allá abajo está la parte de la succión, donde el sistema eleva el agua, y dependiendo del tipo de tuberías que nosotros tengamos, del sistema de bombeo que nosotros tengamos, entonces así mismo va a ser cómo serán los impulsores que tengamos en nuestro sistema. Entonces, nosotros vamos a llevar el agua del río
a la planta de tratamiento, y también podemos también tener bombas para llevar el agua desde la planta de tratamiento al tanque de almacenamiento y luego ya de almacenamiento, del tanque de almacenamiento hacia la ciudad. Otra configuración sería que tuviéramos el tanque más acá y llevamos el agua hacia la ciudad, y cuando tenemos no necesitamos tanta agua porque en las noches, por ejemplo, supongamos que no están tomando mucha agua, o sea, no se está utilizando el agua, entonces se está almacenando dentro del tanque. Así que la configuración que nosotros podamos tener puede ser variable. Sin embargo, para dimensionar los equipos de bombeo, se deben determinar ciertos factores. Un factor es el caudal a bombear, es decir, qué cantidad de agua yo voy a suministrar. Otro factor importante es el número de horas de bombeos al día. ¿Qué cantidad de horas yo voy a tener de bombeo durante el día? Durante el día. ¿Cuál es el diámetro de la descarga? ¿Sí? Nosotros vamos a tomar el agua, entonces allí vamos a tener una succión, es decir, una presión negativa. Luego el sistema va a elevar esa agua, vamos a tener una presión positiva allí que va a someter el tubo en donde vamos a llevar el agua hacia la descarga. Bueno, entonces nosotros necesitamos calcular también las velocidades que tengamos nosotros en esas líneas de tubería, porque si tenemos, recordemos de una de las clases pasadas, cuando nosotros queremos diseñar por un diámetro económico, si tenemos un tubo pequeño que nos sale más económico, sin embargo, cuando hablamos de un sistema de bombeo por un tubo pequeño, nos produce una pérdida de energía mucho más alta, y esa pérdida de energía, entonces, lo que va a pasar es que vamos a necesitar una pérdida, o sea, un valor de bomba, una potencia de bomba mucho mayor, y eso va transferirse realmente al costo que nosotros tengamos. Entonces, el problema de los diámetros de la tubería, o el problema del asunto del diámetro de la tubería, influye también sobre el dimensionamiento del equipo de bombeo. La diferencia geométrica entre la fuente y la disposición final, es decir, entre la toma y la descarga, esa diferencia geométrica, es decir, la diferencia de niveles, bueno, las pérdidas de energía, que no solamente se da por la tubería, sino que también, si ustedes pueden ver en la imagen, tenemos una serie de válvulas, desviaciones del caudal, uniones y diferentes elementos que nos van a dar pérdidas o nos van a producir pérdidas locales o pérdidas de energía. Así que no solamente las pérdidas por las longitudes, sino también tenemos pérdidas locales. El otro aspecto que debemos tomar en cuenta con la estación de bombeo, el equipo de bombeo, es su eficiencia del equipo. ¿Cuál es la eficiencia del equipo de bombeo? Si tienen eficiencia 90%, 75%, 80%, ¿cuál es la eficiencia que tiene ese sistema? Un sistema con una eficiencia, un valor de eficiencia arriba de 80, 75, 80%, es un buen equipo. Y la curva característica de la bomba, que en realidad es una relación de la altura o de la altura y el caudal. Es decir, que va a haber una relación entre la potencia en altura que nos suministra la bomba y el caudal que estamos suministrando. Es decir, mientras más caudal tengamos, probablemente menos H tengamos nosotros que colocar. Acuérdense que si el valor de potencia es igual a gamma Q por H, entonces ese valor, si la potencia es constante del equipo, entonces el peso específico también es constante, tendríamos entonces Q por H. Así que si se aumenta el valor de Q para que se mantenga la misma potencia, entonces H debe disminuir. Por eso que entonces tengamos esas curvas que se llaman curvas características, y eso la ofrece el fabricante.
Bien, los equipos de bombeo, una consulta, ¿se ve una lámina que está en naranja y en gris? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. El equipo de bombeo a utilizar en este componente del sistema va a depender de las condiciones y la solicitud de la zona de construcción. Por lo general se utilizan una de estas dos bombas. Bombas verticales en línea, por lo general utilizadas en estaciones de bombeo que poseen un depósito que garantiza una succión positiva en la entrada del equipo de bombeo. Y las bombas centrífugas, que son muy utilizadas en obras de toma, en donde el nivel de agua se encuentra en un cárcamo y la succión se hace a través de los equipos de los álabes o los tazones del equipo de bombeo. En este equipo de bombeo, la succión es negativa. Normalmente en unas bombas, digo, en unos pozos, lo que se conoce de vertical en línea son aquí unos equipos que ustedes han escuchado por allí, que son lo que se conoce como bombas sumergibles. Y las bombas centrífugas son aquellas otras bombas que nosotros estábamos mencionando, como esta en la imagen, ¿no? Más adelante les muestro algunas bombas sumergibles. Estas bombas están en la parte superior, tienen aquí todo el sistema eléctrico, mientras las bombas sumergibles están abajo en el mismo fondo y el motor también se encuentra ahí abajo, y que entonces solamente hay un cable que sube y que ese es el que se alimenta de energía. Entonces tenemos la bomba esta de vertical en línea o la bomba centrífuga en eje. En esta imagen también tenemos aquí bombas que están colocadas en este pozo de aspiración, que tenemos diferentes tipos de bombas, y estas bombas, el motor aquí arriba tenemos una bomba, en este caso centrífuga. Caudal a bombear. Además del tipo de bomba que nosotros utilicemos, ya sea centrífuga o en línea, el caudal a bombear va a depender del punto de disposición final del agua bombeado. Y en el caso de que el agua vaya a una planta de tratamiento, nosotros sabemos o tenemos el asunto de que vamos a necesitar un caudal máximo del sistema. Bueno, cuando bombeamos el agua hacia la planta de tratamiento, hablamos de un caudal máximo diario de la población. O sea, y en el mismo caso ocurre cuando se bombea a un depósito de almacenamiento. En el caso en que el agua sea bombeada directamente a la red de distribución, entonces el caudal sería del caudal máximo horario del sistema, o el caudal que sería máximo más incendios, si es que estamos considerando incendios. En el caso de la norma en Panamá, de la norma del IDAN, ellos hablan de que tenemos que diseñar el sistema para un caudal de horario máximo. Así que si tenemos que mandar de este punto hacia la red, hablábamos de caudal máximo. Si hablamos de la toma hacia la planta de tratamiento, hablamos de un 1.5 Q. Y si mandamos desde la planta hacia el tanque, hablamos también de 1.5 Q. Pero ese caudal también puede variar dependiendo de las horas de bombeo, ¿sí? Si las horas de bombeo son las 24 horas, entonces estamos hablando de enviar todo 24 sobre 24 el caudal, así el 100%. Si no, entonces tendríamos que revisar cuál es la cantidad de horas que vamos a nosotros establecer. El IDAN establece que se limita a un tiempo no sea superior a 16 horas. O sea que el tiempo máximo de las horas de bombeo, entonces vamos a tener de 16 horas. Entonces, si de 16 horas es el equipo, entonces significa que tenemos que suministrar en ese tiempo lo que se van a consumir a las 24 horas. Así que tendríamos que multiplicar ese caudal por 24 sobre 16 para obtener entonces cuál sería el caudal que tenemos que bombear allí. Este es un equipo de unas válvulas que están en la parte de afuera de donde estaba la bomba que hemos mostrado hace un rato. Aquí el sistema comienza a venir por aquí y luego va a la planta de tratamiento,
Esta es la toma de agua en Barú, Chiriquí, en Paso Canoas. Entonces, de aquí va hacia la toma de agua, que está como a 30 metros de diferencia, una diferencia de elevación, y como hacia los 3 o 4 kilómetros desde este punto. Luego llega el agua hacia ese punto. Y luego esta es una válvula de control, ¿sí? Bien. La diferencia de elevación, esta imagen ya la han visto. Nosotros vamos a tener una diferencia de elevación entre el punto de la toma y el punto donde vamos a llevar el agua. Entonces, esta diferencia de elevación entre todos puntos es un componente que debe salvar la bomba. Es decir, que esa es la energía, una de las energías que debe de vencer la bomba. Sin embargo, en el trayecto que va esa tubería hacia este punto, se van a encontrar entonces una longitud de tubería por un diámetro de tubería y un diámetro de tubería, y también diferentes accesorios que nosotros tengamos dentro de la línea. O sea, dependiendo si tenemos codos, válvulas, toda una serie de otros accesorios, entonces vamos a tener la pérdida de energía por la longitud de tubería, más las pérdidas locales por los accesorios que nosotros tengamos allí. Dependiendo de qué tan grande sea esta diferencia, la bomba debe protegerse contra el efecto del golpe ariete, ¿sí? Creo que esta válvula es una válvula de protección de golpe de ariete, porque esa es la última válvula que protege al sistema cuando se cierra. Ese golpe de ariete es cuando nosotros cerramos esto aquí o paramos la bomba, entonces todo el agua que está dentro de esto se va a regresar y va a chocar contra el sistema que está detenido, y luego se va a mover hacia arriba y va a ir unas ondas oscilantes dentro del sistema de la tubería, en la cual produce una presión a los sistemas o a los equipos que estén conectados. Eso, por ejemplo, en las casas probablemente usted pueda observar ese efecto cuando usted abre o cierra las válvulas de la pluma y comienza a hacerse un golpeteo dentro del sistema. Ese probablemente se debe a un movimiento oscilatorio del viaje de la onda de agua. Se llama water hammer o golpe de ariete. Otro problema, otro tema que tenemos que tomar en cuenta es el dimensionamiento de la tubería. ¿Sí? El diámetro de la tubería de descarga. Este es el diámetro, o esta es una de las dos tuberías que llevan el agua desde la toma de la fuente de agua en Chilibre, en la planta potabilizadora de Chilibre, hacia la planta de tratamiento. Aquí adentro hay 10 bombas que succionan el agua del lago y que la llevan hacia el sistema. Entonces, este componente depende del caudal de bombeo, de la presión residual con la cual se quiera llegar al punto. La presión residual es la presión que usted quiere tener en el punto de descarga. También se debe cumplir que esta tubería tenga una velocidad que esté entre 1 a 3 metros por segundo, porque recordemos que tenemos caudal es igual a velocidad por área. Entonces, dependiendo del tamaño de la tubería, tenemos entonces que la velocidad va a ser inversamente proporcional al diámetro de la tubería. Si el diámetro es más grande, las velocidades son más pequeñas. Si el diámetro es más pequeño, entonces las velocidades son más altas. Y ustedes saben también que eso influye, el diámetro influye sobre las pérdidas de energía, y eso va a influir sobre la potencia que nosotros necesitemos en nuestra estación de bombeo. Pérdida. No este tipo de pérdida. Esta pérdida es ya fuga. Realmente aquí hay fuga. Esta pérdida debido a este tipo de válvulas, porque hay válvulas, cambio de dirección. Este tubo viene en esta dirección y va hacia esta otra dirección. Entonces, además de la pérdida que se vamos a tener en la línea de tubería, también tenemos pérdidas locales, ¿sí? que es importante estimar, ¿sí? Dicen aquí que es de dos tipos. La primera será por la pérdida por fricción existente en las paredes del conducto y el fluido, mientras que la segunda dependerá de los accesorios. Cambio de diámetro, cambio de
cambio de diámetro, es decir, usted tiene un diámetro de 4 pulgadas y lo va a colocar en un diámetro, por decir algo, de 6 pulgadas o va a bajar el diámetro a 3 pulgadas. Ese cambio de diámetro, esa reducción que usted coloque o esa ampliación que usted coloca allí, entonces va a producir pérdidas locales. Y necesitamos evaluar también eso. Eficiencia del equipo de bombeo es una característica que es particular del equipo a utilizar y representa la relación entre la energía de salida y la energía de entrada. Es un valor porcentual y que es inferior a 100%. Así que este es una vista de la planta potabilizadora de Chilibre. Allá hay dos sistemas, hay dos sistemas de bombeo. Hay un sistema de bombeo que está dentro en la toma de agua, en el mismo lago, y luego aquí adentro también hay todo un equipo de bombeo que manda el agua hacia los diferentes tanques que hay en la ciudad de Panamá. Así que tenemos dos tipos de tanques. Aquí teníamos una vista del grupo en aquel momento que fuimos a una gira allá al Irán, hace varios años. Que hay 10 bombas en la planta potabilizadora Federico Conte Guardia, y cuando ellas son de este tamaño, bueno, una persona normal está como a no llega a mirar esto por arriba, llega como por aquí, por la mitad, por este tubo. No tengo ni una foto pero estas bombas son bien grandes. Y la suma de esas 10 tratan de llevar los 250 millones de galones diarios que se van hacia la planta de tratamiento. Y a veces llevan hasta más. Entonces, cuando hay problemas de energía o hay problemas de alguna de estas bombas, entonces la energía que se necesita para encender esta bomba hace que el sistema vaya poco a poco encendiendo. Casi me demora, yo creo que demora como una hora, casi media hora, una hora el encendido de estas bombas. Bien, esto es lo que se conoce como curva característica. La curva característica es una gráfica que nos da el fabricante del equipo, ¿sí? El fabricante del equipo nos da algo como esto, ¿sí? Que está ahí un poco de raya. Uno dice, bueno, ¿qué significa cada raya de esa? En realidad, cuando uno ya conoce qué significa cada cosa de esta, le es más sencillo. Miren, estas curvas que están aquí, está la relación entre la H, que es la energía de la bomba, y Q. Si recuerdan, yo le había mencionado que a medida que va aumentando el caudal, la H le va haciendo más pequeña. Así que nosotros aquí tenemos, cada curva de esta representa esto es una bomba, y cada una de estas representa los diámetros de los impulsores. ¿Sí? Este impulsor es de 585 milímetros, 549, 515, 483, que maneja el sistema. Así que nosotros podemos encontrar esto representa un diámetro. Si el mismo sistema se pueden construirlo o lo tienen construido para diferentes diámetros, es decir, aquí tienen un diámetro, aquí tienen otro diámetro, tendremos que ver cuál es el diámetro de la curva característica que lo cual nosotros vamos a utilizar. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, esta es la altura. Cuando nosotros calculamos, lo primero que vamos a calcular es, vamos a calcular cuál es el caudal que va a manejar el sistema. Y ya decimos, bueno, aquí tenemos el caudal, 400 litros por segundo. Entonces, mi bomba, esta de este diámetro, tiene 400, me da entonces una H de 46. Entonces, nosotros con esa H de 46 y ese caudal de 400 litros por segundo, es la bomba que podemos utilizar. Si nosotros la pérdida de energía, más la diferencia de elevación, más las pérdidas locales o las pérdidas menores, sale mayor de 46, entonces esa bomba no nos sirve. No nos sirve porque la bomba entonces va a quedar llevando esa energía a 46 y nosotros necesitamos 50. Entonces no nos funciona, tenemos que buscar otra bomba. Entonces lo que tenemos que saber o conocer cuál es la H para mi caudal. ¿Sí? Entonces a veces no sale exactamente
la curva que nosotros necesitamos, entonces tenemos que buscar una que esté muy próxima o muy cerca de eso, porque si tenemos una muy grande, entonces las bombas son costosas, ¿sí? Entonces, si esta bomba para estos caudales es costosa, entonces, y usted tiene una bomba que es demasiado, entonces va a tener problemas en el sistema para poder operarla o trabajar con ella. Otro aspecto importante es cómo ubicamos las bombas. En este caso, esta distribución que tenemos aquí en la foto es un sistema de bombeo paralelo. Es decir, que el caudal que proporciona la bomba es la suma de los caudales que tenemos allí. ¿Sí? Entonces, como está en paralelo, aquí tenemos Q1, Q2 y Q3. Así que la Q total de descarga va a ser igual a la sumatoria de cada Q. Q1, Q2, Q3. Por ejemplo, si hace un rato yo le decía que la bomba en la ciudad de Panamá, el sistema total es 250 millones de galones diarios y tenemos 10 bombas, significa que tenemos que dividir 250 entre 10 y tenemos cuántos millones de galones diarios nos está proporcionando entonces el sistema, porque las bombas están colocadas en paralelo. Entonces, si nosotros necesitamos llevar agua a un sitio y tenemos unas bombas específicas, entonces podemos calcular, bueno, que esta bomba, cuánto nos va a suministrar en potencia y en caudal, y si necesito para ese valor de H, está perfecto, entonces no hay ningún problema. Sabemos, dividimos la cantidad de caudal entre esa bomba y sabemos entonces cuántas bombas nosotros necesitamos para que nos suministre esa agua. Aquí normalmente podemos ver que hay 3 bombas igualitas y una bomba poco diferente, que probablemente sea que sea como la bomba de reserva. Es decir, que si alguna de estas está en función en mantenimiento, entonces comienza a funcionar esta otra. Si la bomba funciona en 16 horas, significa va 16 horas esta, 16 horas esta, 16 horas esta otra. Va a trabajar una, a veces trabajan alternadas, dependiendo de cómo usted diseña eso. Si trabajan estas dos o trabajan las tres, ¿sí?, en un tiempo, o trabajan dos y las otras trabajan menos. Así que ese es el sistema que uno tiene que después, o el operador, decir cómo vamos a trabajar en eso. Sin embargo, estas bombas, si es cierto que da un caudal y que sumado da el caudal total, la potencia o la energía que va a suministrar va a ser la misma. Es decir, que nosotros calculamos la diferencia de elevación que hay entre estos dos puntos y la pérdida de energía, se la sumamos y esa va a ser la H que nosotros necesitamos para que esta bomba llegue allá. Y si tenemos una bomba que va a estar en paralelo, las H son iguales. Sí, la H total, o sea, el H1, H2, H3 igual a HN. En el cambio, las bombas en serie, estas son las bombas en serie, esta es una bomba en serie, una bomba sumergible en serie. ¿Sí? El caudal que proporciona es igual, es constante, pero la presión, aquí el caudal es el mismo, que hay un error. ¿Cuál? Y la pérdida, o no la pérdida, sino la potencia que suministra, se suman. ¿Sí? Esta es una bomba. Esta es una bomba en la cual cada elemento de esto representa entonces esta es la suma de las bombas. Esta es la bomba en serie. Esta bomba sigue después de esta, después de esta, después de esta. Entonces tiene el motor aquí y esta bomba, entonces, si yo le digo que tengo tres de una etapa, de dos etapas, de tres etapas, entonces, si son dos etapas, entonces suma 2 veces la energía, pero suministra el mismo caudal. Así que para potencias mucho mayores.
Por ejemplo, hay muchas bombas sumergibles que son de esta forma, de una etapa o de dos etapas, que lo que hace es que incrementa la potencia o la energía. Pero el caudal que está saliendo es el mismo. Bien, la pérdida de energía, igual como calculamos para las tuberías, bueno, esto es utilizando la ecuación de Hazen-Williams. Ustedes vieron en el programa, ustedes podían utilizar la ecuación de Hazen-Williams o la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, nosotros estamos en este curso hablando de la ecuación de Hazen-Williams, sin embargo, ustedes ya vieron en el curso de hidráulica la utilización de Darcy-Weisbach, en la cual utilizaban el nanograma de Moody y podían calcular los factores F de fricción. En este caso, igual la HF, vamos a utilizar la ecuación de Hazen-Williams. Entonces, 1733, pero el IDAN establece cualquiera de las dos. Nosotros no tenemos esas regulaciones aquí específicas. Tenemos 1733 L, C a la 1.85, D a la 1.487. ¿Sí? Este D es el diámetro. No sé qué le pasó ahora. Sí, el diámetro a la 4.87 y Q a la 1.85. Vimos en una tabla que PVC 150, HDPE 150 y los otros materiales de hierro, de concreto, para tuberías, entonces tienen otros coeficientes Hazen-Williams. La pérdida por fricción, o sea, recordaremos que sería la pérdida por fricción, pérdidas locales o pérdidas menores, sería K por V cuadrado sobre 2G, donde este valor de K es el coeficiente del accesorio. Si tenemos un codo, entonces sumamos todos los codos que tenemos ahí. Supongamos que tenemos 5 codos. Bueno, entonces buscamos, si este es un codo de 45 grados, un codo de 90 grados, entonces utilizamos, bueno, si es codo de 90 grados, usamos 0.9. Vamos a suponer que tenemos múltiples codos ahí, 5 codos. Bueno, 5 por 0.9 nos daría 4.5, que sería multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2G, que sería la velocidad que están donde están esos codos. Entonces, si tenemos válvulas o tenemos reductores graduales, ampliación gradual, es decir, que va de un diámetro menor a un diámetro mayor o va de un diámetro mayor a uno menor, T de salida lateral, T de paso directo, diferentes tipos de accesorios, válvula de compuerta abierta 0.2, válvula de compuerta media abierta 5.6, válvula de globo, que son las válvulas, la válvula de compuerta trabajan abierta o cerrada, la válvula de globo trabajan un poco abierta, ¿sabe? Por la forma que tiene. Entonces, podemos decir que tiene un coeficiente K de 10. Entonces, multiplicaríamos 10 por la velocidad al cuadrado sobre 2G. La velocidad de donde está esa tubería, ese accesorio. Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Vamos a ver que allí hagamos en conjunto entre ustedes y yo un ejemplo para ver la utilización de una estación de bombeo hacia una estación de bombeo, y al final, si nos queda tiempo, entonces para que ustedes vean cómo poner este elemento o hacer este mismo problema utilizando el EPANET. Ustedes pueden utilizar EPANET también. En el EPANET pueden incluir o introducir allí la estación de bombeo para llevar su agua al tanque o sacar el agua desde el pozo y llevarla entonces hacia el tanque de almacenaje y tener nuestro sistema allí, ¿no? Vamos a ver, dice así: se desea elevar un caudal, cópienlo allá, o no sé, o tómenle foto, o como quieran. Se desea elevar un caudal de agua a razón de 139 litros por minuto a un tanque de 5.000 litros ubicado
a 25 metros de altura. El agua se bombea desde un reservorio a una presión atmosférica, a presión atmosférica, a 4 metros debajo del suelo. Es decir, que aquí donde está la bomba, aquí hay una tubería y aquí abajo hay un tanque enterrado. En edificio, ustedes, los que vivan en edificio, ustedes pueden observar que en la parte de abajo, en el sótano, normalmente tienen un tanque. Ese tanque de almacenamiento tiene, inclusive, vamos a ver si yo tengo allí, sí, vamos, que esta es parte del problema, pero tienen algo como así. Tienen un tanque que a veces está camuflajeado allí dentro del sótano y tienen unas tuberías que ustedes salen, que es como unos respiraderos, ese para poder garantizar que allá adentro tenemos presión atmosférica. Así que tenemos presión atmosférica aquí. Aquí tenemos entonces la tubería, tenemos el codo, la bomba, y esa bomba va aquí tenemos unas válvulas y de ahí va hacia el tanque de almacenaje. Entonces, aquí en el fondo tenemos el tanque en donde se recibe el agua. Por ejemplo, supongamos que este fuera el edificio. Aquí la línea que nosotros normalmente diseñamos del sistema de abastecimiento de agua para esa comunidad, esa presión no le va a ser suficiente para poder subir estos 25 metros, más o menos como 6 altos o 7 altos, ¿no? Entonces, 25 metros, la presión, recuerden que usted tiene una presión mínima de 14 metros. Así que no va a poder subir esa agua a ese edificio. Entonces, el edificio se suministra de la red del IDAN hacia ese tanque. Y luego entonces de un sistema de bombeo agarran esa agua y la eleva al tanque que usted tiene en la parte superior de los edificios. Entonces, en la parte superior del edificio, usted tiene entonces la llegada de esa agua aquí, ¿no? Bueno, aquí podemos asumir varias cosas. Uno, que el agua llega por la parte superior, eso significa que tenemos que elevar también esta altura, por este caso lo tenemos. Lo otro es que llegue en la parte inferior y nosotros tengamos que tener una carga de agua máxima ahí de 5 metros. Igual, no. Así que en una podemos que tengamos caudal en flujo libre, otra en sumergido. Veamos nuestros datos. Dice que hay una válvula antes de llegar al tanque elevado y dos codos de 90 grados. Bueno, el codo que estaba por aquí, un codo aquí, un codo acá, y quizás hay más accesorios. Pero aquí nosotros, en nuestra línea de tubería, donde va a haber la presión, entonces tenemos un codo, la válvula y otro codo. Entonces, el diámetro de la tubería se estableció aquí de 43 milímetros, 1.72 pulgadas, casi como 2 pulgadas de diámetro interno, o sea, 2 pulgadas de diámetro. Para el ejemplo este. Entonces, de todos modos, ustedes pudieran verificar utilizando otro diámetro, ¿no? Para este ejemplo, coloqué es de 1.72 pulgadas. Bien, lo primero que hacemos es calculamos nuestras pérdidas. Dijimos que queremos colocar 139 litros por minuto a un tanque en la parte superior, y ahí sabemos qué cantidad de horas vamos a bombear, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí yo coloco este símbolo, que P es igual a gamma Q por H entre N, que es la eficiencia. Pero no podemos calcularlo así, porque si calculamos de esta forma, lo único que tenemos aquí es los 25 metros de la diferencia de elevación, pero no tenemos todavía cuál es la real potencia de la bomba, porque no hemos considerado las pérdidas de energía que va a haber entre estos dos puntos. O sea que no solamente estos 25 metros es la potencia que yo voy a necesitar, sino que aquí diría 1.05. Vamos a calcular las pérdidas. Entonces las pérdidas en la línea de tubería, si nosotros tenemos el caudal de 139 litros por minuto, que transformado a litros por segundo es 2.317 litros por segundo, el diámetro 1.72 pulgadas, la C de Asen Williams, utilizando tubería de PVC, aquí tendríamos 150, y la longitud total
esta es una información que se brindó, que la longitud de la tubería era los 4 metros que están aquí, más esta longitud que está aquí, más los 25 metros que están aquí, más esta longitud que está acá, que eran 38 metros. 38 metros era toda la longitud del recorrido, ¿sí?, que va a recorrer esa agua, que sería la longitud que va a recorrer esto de acá. Entonces tendríamos la pérdida utilizando esto sería 2.094 metros. Así que esto teníamos Bernoulli, teníamos H1, si hacemos ecuación de Bernoulli entre el punto 1, que era el tanque que está en la parte de abajo, H1, y si ahí colocamos también nuestro nivel de referencia, tendríamos H1 más V cuadrado sobre 2G más P1 entre P entre gamma más HB es igual a H3, que sería la elevación al punto 3, más V3 entre 2G más P3 entre gamma más HF entre 1 y 3. ¿Sí? Entre este punto y este punto estamos haciendo energía. Entonces, la H1, como colocamos el nivel de referencia en ese punto, tendría 0. Como este tanque estamos hablando de que este tanque es el que está almacenando aquí para este sistema, entonces la velocidad en este tanque se considera igual 0. Entonces, que es como un embalse. La HB, que es la energía de la bomba, igual a H3, que es la elevación que está a este punto, más V, o la velocidad del flujo en esa línea de tubería, al cuadrado sobre 2G, porque estamos asumiendo que el agua está llegando en flujo libre aquí arriba. Si llega en flujo ahogado, es decir, que está por aquí abajo, entonces la velocidad entonces es igual a 0 aquí. Más P3, estamos hablando que la presión atmosférica, igual que está acá, estamos en una presión atmosférica. Si bien el tanque uno lo ve o lo coloca como si estuviera abierto totalmente, en realidad esos son tanques cerrados, pero tienen una tubería que hace que dentro tengamos la presión atmosférica igual que en la parte de afuera. Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas por los accesorios. Entonces, el valor de K de esa válvula de control, allí la válvula de globo totalmente abierta, un valor de 10. Teníamos una sola válvula, así que sería la K de las válvulas, sería 10 por 1, 10. Acá tenemos dos codos con un coeficiente, como son codos de 90 grados, hablamos de 0.9, entonces tendríamos dos codos, K, 0.9 por 2, número de codos, 1.8. Entonces la pérdida en la válvula sería K por V al cubo, el V3, que era la velocidad en el flujo, al cuadrado entre 2G. Así que la velocidad que teníamos allí del paso anterior, la V3, que es este punto, o sea que tenemos el diámetro y tenemos el caudal, por lo tanto tenemos esa velocidad. No lo tengo que calcular aquí, pero sí la tenemos. Entonces, la pérdida en el codo va a ser igual al coeficiente del codo, que sería 1.8 por V3 al cuadrado entre 2G. Y la H total, entonces, sumando la pérdida por fricción en la línea de tubería, más las pérdidas en la válvula, más las pérdidas en el codo, nos daría 3.42. Si ustedes ven, esto es una pérdida importante. Tenemos casi 1.3 metros y teníamos una pérdida de 2.094. Casi el 50%, se incrementó 50% más en las pérdidas por accesorio a la pérdida que ya teníamos. Entonces, tendríamos aquí ahora la H de la bomba de la ecuación de esta que teníamos aquí, que era H3 más V cuadrado sobre 2G más HF entre 1 y 3. Tendríamos entonces H3. ¿Cuánto es H3? H3 es 25 que teníamos aquí, más los 4 que teníamos acá abajo,
la diferencia entre estos dos sale a 29, que sería aquí, más la carga de velocidad entre 2G más la HT, que es 3.42, eso total nos da 32.541 la pérdida o la carga de la bomba, la H de la bomba. Podemos calcular la potencia, entonces, que necesitamos allí sería Q por el peso específico del agua por HB entre N, que N es la eficiencia, y entonces nos daría 1.321 HP, y acá nos estaba dando a 1.015, es decir que nos íbamos a quedar por debajo de lo que realmente necesitamos. Veamos entonces cómo utilizamos las curvas características. Si ustedes tienen allá, si están viendo la computadora, no sé si voy a tratar de enviarle. Vamos a ver si le envío esa dirección. Vamos a tratar de conectarnos. Este es un ejemplo de una página web en la cual nosotros podemos encontrar o determinar curvas características. ¿Sí? Hay modelos, empresas que tienen ya sus curvas características ahí en línea, e incluso les ayuda o les apoya a ustedes para poder diseñar el sistema. Entonces calculan lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, el caudal con el caudal, que en este caso es 8.34 metros cúbicos por hora, y la H 32.41. No, 32.541 es el valor de la H, y el caudal teníamos aquí 139 litros por minuto, que son 2.317 litros por segundo, que son 8.34 metros cúbicos por hora. Entonces, sí. Ahí le acabo de mandar la dirección esta que está aquí, para que si lo pueden hacer en el momento que yo estoy hablando, puedan entrar en esa página, ¿no? Entonces, vamos a enseñar un momentito. ¿Pueden ver la página? ¿Están viendo la página que les estoy mencionando? Sí, profe. Sí, profe. Solamente un ejemplo. Entonces, supongamos que ustedes quieren diseñar o establecer una bomba. Aquí yo utilicé la misma dirección que le acabo de enviar por el WhatsApp. Entonces, de allí ustedes dan clic, allí tendrían ese tipo de bomba, ¿no? Entonces, solamente para aclarar, no soy vendedor de estas bombas ni nada, sino que es un ejemplo para ustedes. Hay otras empresas también que tienen curvas características, y pueden ustedes entonces buscar la
la marca, el modelo y tienen eso ya en línea. Inclusive tienen esto mismo que estamos aquí, que estamos dimensionamiento, que habla de dimensionamiento rápido, aquí hay dimensionamiento aplicado, avanzado, ya hay mucho más información. Vamos nosotros a dimensionamiento rápido. Y aquí entonces nuestro caudal es, esto está en metros cúbicos por hora, pudiera colocarlo en litros por segundo o cualquier unidad de medida que ustedes consideren. En este caso yo lo tengo aquí ya en unos 8.34. Y entonces la altura o la H era 32.541. 32.541. Luego entonces, aquí me está pidiendo que dimensione esto. Voy a colocar por aplicación. Suministro de agua. Bien, aquí entonces me aparecen todas las posibles bombas con esas características. Es decir, que tengo un caudal de 8.34, o aquí tenemos un poquito más, 10. Aquí tenemos entonces la H. La H habíamos hablado de 32.541. Aquí tendríamos la H. Aquí tendríamos el nombre del producto y la eficiencia, creo que por aquí está en el producto. Entonces, aquí, si ustedes tocan acá, ustedes pueden ver entonces la curva que ustedes, o pueden, creo que aquí, no, acá en exportar, bueno, aquí está el tipo de la bomba. Algo importante que deben tomar en cuenta, y más con este tipo de bomba, es esto, la energía, la corriente. La corriente en Panamá son de 60 Hz. Entonces, si usted compra una bomba de 50 Hz, entonces tendría que comprar algún tipo de transformador para cambiar eso. Así que hay que buscar entonces la bomba que sea de 60 Hz. Entonces, para no tomar más tiempo en esto, aquí tendríamos, vamos a suponer que yo tomo o selecciono esta bomba. Entonces, esta bomba, aquí tendríamos los 32.541 y tendríamos entonces el 8.34 que estaría por aquí. O sea que esta bomba en realidad da más que la que nosotros hemos o lo que nosotros requerimos. Nosotros requerimos a este punto que está aquí, pero esta bomba tiene más, es decir que tiene, yo creo que era la del caudal de 10, así. Aquí está, un 10.4 metros cúbicos por hora y tiene una H de 32.54, es decir, a 32.54 ella me puede suministrar hasta 10.4 metros cúbicos por hora, que está bien para los efectos que ustedes que se quieren, pues. Entonces, allí está, yo les dejo la hoja, y inclusive para cuando tenga que hacer redimensionamiento de esto. Así que vamos a suponer que yo tomo la que exacto, que está aquí. Hay una crucecita ahí, que es este producto. Tendríamos, aquí están otras curvas. Ustedes ven, estas son las curvas, características son estas que están aquí. 100%, 90%, 80%, 60%. Esta bomba tiene 68.8%, eficiencia 90% a 2.600 revoluciones por minuto. Tiene un caudal de 8.34 para una H de 32. Aquí tenemos 8.34 y 10 y 32.54 para 8.34, que está este punto que está aquí en 90%. Bien. Bien, entonces ustedes aquí ahora mismo
nosotros tenemos esta curva característica, como les mencioné, y al final, bueno, no seguí mostrándolo allí, pero esa, ustedes pueden seguir buscando los informes sobre ella, y entonces las opciones le da inclusive hasta el esquema de cómo se va a ver el sistema de las bombas, cuáles las dimensiones que yo debo tener para estas bombas. En este caso, yo tengo aquí dos bombas, y aquí tenemos el panel de control, en la cual es el sistema que me hace encender, apagar estas bombas, y me da toda la información sobre la bomba, ¿sí? Aquí está cuál es la corriente nominal de instalación, 8.2 amperios, 400 volamperios, tiene presión máxima, caudal, y así sucesivamente. Aquí tenemos el caudal de la bomba, 834 metros cúbicos por hora, altura 32.41, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo hacemos cómo? Yo imagino que ustedes ya sabrán, pero no todo el grupo, cómo podemos hacer para EPANET. Entonces, en EPANET podemos nosotros, voy a tratar de buscar EPANET. Bien, en EPANET, lo primero que realmente, no sé si se ve la página de EPANET. No, profesor. No se ve nada. Pues de nuevo. ¿Ahora? Profesor. ¿Mm? Sí, ahora ¿Diga? sí se ve, profe. Ok, perfecto. Bueno, el problema es establecía que yo tenía, por ejemplo, para EPANET, si yo quiero hacer el mismo desarrollo, entonces, bueno, lo primero que buscamos son los valores, bueno, las opciones. Ya me está moviendo bien. Los valores por defecto, vamos a ponerle las uniones. Mandamos el tiempo, estamos bien. Reservorio, tanque, longitud de la tubería, las bombas, las válvulas. Bien. Aquí probablemente, bueno, vamos a seguir colocando los otros valores, propiedades. Vamos a dejarlo así como está. Bueno, aquí tengo. Vamos a colocar entonces en la parte hidráulica. Aquí tenemos litros por segundo, Hazen-Williams. Y lo último era, bueno, el diámetro lo podemos cambiar ahora. Después de allí, entonces, si te recuerdan, teníamos la configuración del ejemplo. Voy a buscarlo. Bueno, la configuración del ejemplo era que teníamos un reservorio allí. Luego teníamos un nodo. Luego teníamos una bomba. Y luego al final teníamos un tanque. Entonces, para ubicar la bomba, entonces ya tocar la bomba, bueno,
Lo primero que teníamos era una línea de agua que iba desde el reservorio a la entrada de donde iba a estar la bomba, y la bomba va a estar colocada en esta unión entre este punto y este punto. Ahí tendríamos la bomba, y luego vendrían los 38 metros, que sería de aquí hacia nuestro tanque. Esta línea de la bomba hacia el tanque tenía 4 metros. Tiene un diámetro de 43 milímetros. Bueno, aquí estoy utilizando en 2 pulgadas prácticamente. Y acá tendríamos, este era 38, no, 34. Y teníamos 2 pulgadas. Y la bomba, bueno, ya toda la otra información es conocida por ustedes o saben cómo introducirla. Sin embargo, la bomba necesitamos colocar la curva característica. Entonces, la curva característica de la bomba la colocamos acá como curva. Y aquí entonces le damos los datos de la curva. Curva bomba 1. Y comenzamos a introducir aquí los flujos y la pérdida de energía. Os digo, perdón, la Q y H, para que dibuje entonces estos datos, ¿no? Aquí está el flujo en litros por segundo y aquí tenemos la H en metros. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros hasta allá? Vamos de nuevo. Hasta aquí vamos colocando los valores en el EPANET. Luego después tenemos que calcular de la curva esa que nosotros hemos encontrado. Por ejemplo, ahora mismo aquí le estoy mostrando cuál es curva característica que yo seleccioné. Tiene una H de 32, una Q de 834. Esta es una bomba SP76 3x400 con toda esa información. Entonces, como era esta curva que está aquí, la de 94%, entonces yo fui tocando parte aquí tocaba el valor de este punto y él me aparecía cuál era la H y cuál era el caudal en metros cúbicos por segundo, que después transformé en litros por segundo para poder introducir en la curva característica que me estaba pidiendo el EPANET. Entonces comenzamos y calculé cuánto era esto. Fui una hoja para cada uno de ellos. Y luego aquí obtuve los valores. Este era el caudal y esta era la altura. Aquí teníamos el caudal y aquí teníamos el valor. Esto estaba en los 834 con 32. Estamos por aquí. Y esta es la curva característica del caudal, altura que yo saqué de aquella gráfica. Luego después calculé, este que está aquí es la H, ya conocía la ecuación. ¿Ustedes se acuerdan de la ecuación que nosotros teníamos en la cual mencionaba aquí H3
H de la bomba es igual a H3, o el H de funcionamiento de la bomba va a ser igual a H3, que ya sabíamos cuánto era, V cuadrado sobre 2G más HF, en la cual HF era la pérdida de energía con esta más las pérdidas locales. Nosotros podemos calcular entonces cuánto es esta H a los diferentes caudales. ¿Sí? Para un caudal de 0.06, aquí está en metros cúbicos por hora, acá está en litros por segundo, ya entonces ya está transformado aquí. Entonces, nosotros teníamos, bueno, esta gráfica no la cambié. Aquí tendríamos entonces cuál es el valor de H, y ella debería coincidir o intersectar con la curva característica, porque ese es el valor que nosotros buscamos. Entonces, de allí podemos determinar con esto, con esta ecuación, podemos introducir entonces, bueno, podemos introducir estos valores, o la ecuación está en el EPANET, y podemos entonces trabajar. Aquí tenemos la intersección, buscándolo ya con MATLAB. Aquí teníamos la curva. Este ya está en litros. Sí, en litros por segundo, que era 2 puntos y algo litros por segundo. Y aquí teníamos entonces, a partir del 32, digo, del 28, teníamos 25 más 4, 29. A partir de 29, más, entonces, cuando el caudal era 0, bueno, ese no es 0. Pero cuando el caudal iba aumentando, entonces esta H iba aumentando, y podíamos encontrar la relación de esa H versus Q para la curva que tenemos de esta bomba. Y la curva característica de la bomba es esta que está aquí, que es esta, y el valor que intersectaba a esos dos era 2.128 y 34.375. Bueno, todos estos valores se introducen en el EPANET. Aquí tenemos ya el EPANET se introduce en el momento que yo lo dejé hace un rato. Aquí ya tenemos entonces la bomba, los resultados de cada uno de los puntos de la bomba y del depósito. Aquí tenemos la presión, y podemos encontrar el mismo valor que hicimos en mano. ¿Qué ventaja tiene esto con el EPANET, con lo que hicimos inicialmente a mano? Es que ya después yo puedo ubicar todo el resto de la parte que me falta aquí del sistema, y yo puedo entonces verificar cómo va trabajando o cómo trabaja nuestro sistema dentro de las bombas o de la operación de las bombas. Porque yo puedo colocar aquí que las bombas estas funcionan a tal hora, yo puedo cambiar entonces que las bombas trabajan a ciertas horas, o que aquí hay una serie de bombas en paralelo, y yo puedo entonces hacer un cambio de cuándo arranca una, cuándo para la otra, cómo trabaja entonces mi tanque. Aquí en este caso estamos en un sistema estático, en el cual tenemos la pérdida de energía en cada uno de los nodos, y aquí ya habíamos colocado que la pérdida, que la energía en el tanque en la parte superior era de 5 metros, y teníamos la cota de 25, el nivel inicial de 5, y así teníamos nuestro sistema. Bueno, aquí están los resultados de la bomba, ya leyendo cuánto era buscándolo en los reportes. Aquí tenemos el tanque que yo estaba ubicando. Aquí tenemos el primer punto, que estos eran los 4 metros de distancia que estaba entre la bomba y la parte superior. Y luego entonces ya esto que está aquí, esto que está representa es donde estaba ubicada la bomba. Y acá el tanque que está debajo de esa estación de bombeo. Vamos a suponer que tuviéramos en que es el del lago Alajuela. Entonces tuviéramos 10 bombas aquí, y debajo de ella la distancia que tenemos la toma. Entonces tendríamos cuál sería la longitud que tenía eso. Sin embargo, esa longitud tampoco no puede ser muy alta,
se establece eso, se establece ciertas profundidades, porque si no la presión negativa de esto no permite que nosotros tengamos que suba esa agua ya. Así que eso, aquí tenemos negativo 0.09, pero si esta presión queda muy alta, entonces no, inclusive el fabricante nos dice que no se puede. Entonces tendremos que cambiar el tipo de bomba. Entonces estas bombas también dependen de cuál es la profundidad de aspiración de esos mismos sistemas. Aquí teníamos 4 metros, caudal 2.08, y estos fueron los resultados que nos dio utilizando el panel. Normalmente estos valores salen muy próximos, sin embargo hay una diferencia del cálculo. Ahí nosotros tendríamos que colocarle los valores de K, ¿no? Aquí teníamos la K de la pérdida, se colocó en la línea de tubería, dice pérdida por un unit 2341, y que es lo que he visto en los problemas, que normalmente aquí tendría que dar 32, nos dio 31. Hay siempre una diferencia, más o menos 1 metro de diferencia entre la presión, que es este punto N2 aquí, representa en este ejemplo este punto que está aquí. Este es el N2, el punto 2, y aquí para allá, aquí tiene que tener, esa bomba tiene que elevar 32 metros para que entonces los 25 metros, los 5 metros que estaban acá, más la diferencia de presión que habían aquí, para llevar esa agua hacia ese punto. Y la suma, recordemos que tendríamos un valor aquí abajo, la 31 más estos 34 sería la pérdida o la potencia de esta bomba. Aquí tenemos entonces la pérdida por metro por kilómetro, las velocidades también. Aquí tenemos la velocidad en metros por segundo, 1.06 metros por segundo, que es la velocidad con el diámetro que utilicé aquí de 50 milímetros para este ejemplo. Entonces yo creo que ya te la... bueno, ya te es otro ejemplo para que ustedes le queden, para que lo hagan igual. Aquí tenemos una bomba, aquí tenemos las diferentes válvulas. Tenemos una válvula de dirección de flujo para que no entre el agua para acá. Tenemos una válvula de compuerta, otra válvula de globo, es decir, que hay 3 válvulas. Aquí una válvula también de contraflujo. Entonces, para que el agua no se me escape. Aquí tenemos entonces la elevación en 96 metros, lo mínimo. Aquí tenemos 98. Este largo de tubería tiene 50.50 metros, 50 centímetros, 1 metro acá. Luego esto tiene un codo. Aquí tenemos este codo, tenemos otro codo aquí, otro codo acá. Luego sube aquí, tenemos otro codo, y aquí llega al nivel de 138. Y de aquí a aquí hay 39 metros. Y esta baja para que ustedes lo calculen o lo hagan también con EPANET y tengan sus resultados. Este es ejemplo para que ustedes lo calculen. Nuevamente les repito, aquí hay válvulas, válvula, válvula, válvula. ¿Sí? Esta válvula de tipo compuerta, esta válvula tipo globo y 2 válvulas de reguladores de flujo, en la cual permiten que el flujo nada más vaya en una sola dirección. Tenemos codo, 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 codo. Y tenemos que esta es una bomba centrífuga. Entonces, a veces las bombas, cuando están colocadas aquí abajito, entonces es una bomba de eje vertical, en la cual son las bombas sumergidas. De que estas bombas sumergidas lo que hace es que el motor mismo está aquí y impulsa el agua hacia acá. Estas bombas requieren que tengan, o sea, que no se sequen, porque si esto se seca, entonces tengo que cebar esta bomba. Por eso que son estas válvulas de contraflujo, para que esto no se me quede sin agua. Siempre tengamos agua aquí. O sea que cuando esto se queda, si usted para esta bomba, lo que va a ocurrir es que toda esta agua se va a regresar, se va a ir hasta acá,
y toda el agua que estaba acá va a venir acá y se va a venir hasta acá y queda el sistema seco. Entonces, como ella tiene que aspirar desde aquí, producir una presión negativa a esto, entonces necesitamos que esta agua tenga, esta línea de agua, esta línea de tubería tenga agua. Muchas veces lo que se conoce como ceba, o sea, se ceba la bomba para poder que funcione. Terminamos hasta ahora. Si tenemos alguna pregunta.